Tomás, ¿puede afectar a una marca no tener un discurso diverso? Bueno, sí, sin lugar a dudas. A veces se habla, ¿no?, de la agenda de la diversidad, como si fuese algo que se impone o algo externo que tenés que hacer por obligación. Lo cierto es que salís al mundo y el mundo de tus consumidores, el mundo de las personas que trabajan con vos, el mundo en el cual estás es diverso, ¿no? Durante mucho tiempo en el siglo XX estuvimos un poco como anestesiados o creídos que había, no sé, un solo tipo de familia o un solo tipo de cuerpo, una soledad que se podía mostrar o que se podía comunicar, y la verdad es que hoy descubrimos que hay muchísimas colores, matices para mostrar cómo es efectivamente la realidad. Y yo creo que cada vez más las personas, sobre todo las nuevas generaciones, están reclamando verse reflejados, ver justamente esa diversidad con la que convivimos todo el tiempo. Insisto, no es nada artificial, no es nada impuesto, lo estamos exigiendo a la hora de justamente hacer nuestros consumos, entretenernos o incluso comunicarnos o bueno, incluso participar. Pero te pongo un ejemplo. Hace poco Bud Light en Estados Unidos hizo una campaña con una persona trans y no funcionó bien. Tanto no funcionó bien que terminó perdiendo el liderazgo en ventas. Entonces, pareciera que no es negocio, entonces, ser diverso. Bueno, yo ahí veo dos problemas. Uno, podríamos decir algo así como el tokenismo, se dice a veces, ¿no? Un token, tomar un caso como explicación de todo. Es cierto, esa fue una campaña muy problemática, tuvo una característica especial. Cayó en un momento político de los Estados Unidos, en donde un grupo, digamos un área de la sociedad, lo tomó como algo ofensivo, ¿no? Estamos en momentos en donde también la sociedad está explorando estos nuevos límites y de alguna manera ciertos sectores que tradicionalmente eran en donde estaba enfocado todo, empiezan a ver que pierden terreno y frente a eso hay resistencias. Entonces también esa influencer y esa campaña de cerveza estuvo en el ojo de una tormenta mediática inédita. Por otro lado, más allá de lo que haya pasado y de ese caso puntual, que para mí no es representativo del resto de lo que sucede, también hay que reconocer que tampoco podemos solamente apostar a la diversidad por ser un buen negocio. Para mí lo es. Para mí, de hecho, además de tener una necesidad que tenemos que hacer simplemente por una cuestión de, como te decía, reflejar la realidad, para mí también es una cuestión de hacer negocios. Creo que lo que sucede ahí es que te empezás a involucrar en estas discusiones en las que está la sociedad hoy. Y en ocasiones vas a estar, digamos, con el favor de algunas personas y en ocasiones no vas a tener el favor de todas esas personas. Yo creo que a largo plazo, al final del día, son las compañías que justamente se animen a comunicar, a salir a vender, a hablarle a este público que, como te decía, es diverso en un sentido amplio de diversidad. Vos trajiste una persona trans, pero más allá de la orientación sexual de alguien o de su identidad, como te decía, hay distintas diversidades, una diversidad generacional, una diversidad de cuerpos, física, diversidades incluso en las capacidades, diversidades en los tonos de piel. Yo creo que al final del día las compañías que decidan comunicar, hablarle a esta sociedad que hoy se reconoce y se siente orgullosa de ser diversa, van a ser beneficiadas, creo que van a ser recordadas. Y así como hoy tal vez vemos con cierta vergüenza, ¿no?, lo que sucedía hace 30, 40 años a la hora de ver publicidades, ¿no? Vemos publicidades viejas, o incluso, no sé, acá en Buenos Aires ahora en este momento el Malva tiene, ¿no?, esa exposición en donde hay cosas típicamente argentinas y hay muchas publicidades. Bueno, aunque nos trae muchos recuerdos y es muy nostalgioso, lo primero que te impacta, más allá de lo que pienses, es, che, qué homogéneo era todo, ¿no? Entonces yo creo que esa sensación quizás la tengan dentro de muy poco las nuevas generaciones con lo que estemos haciendo ahora. Ahora, la pregunta es, ¿esto depende de la comunicación de marcas o es algo que la organización tiene que hacer puertas adentro? O sea, una organización puede ser más tradicional o no diversa, pero sus discursos sí ser diversos. Y para mí ahí, en esa contradicción, creo que justamente estamos viviendo un momento en donde las personas buscan confianza, ¿no? Buscan justamente a la hora de apostar por un producto, por una empresa, por un servicio, la adhesión que hacen no es estrictamente solamente el mejor servicio o estrictamente el mejor precio o estrictamente lo que ellos están buscando. Están apostando también por ciertos valores, están apostando por su propia identidad, por aquello que los identifica, y es muy difícil poder comunicar algo que no sos.
¿no? Entonces, me parece que en esto que te decía, de que apostar por la diversidad es reflejar el mundo y es un buen negocio, me parece que nadie puede reflejar diversidad hacia adentro mismo de su organización, no lo tiene. De vuelta, y tomando lo que me preguntabas recién, Gus, no es que vaya a ser un camino lleno de rosas, no es que va a ser algo tranquilo, ¿no? Poder enfrentar esa diversidad es también enfrentarse con ciertas fricciones. Ahora, la alternativa de no enfrentarla es básicamente enfrentarte a que o caer a la posibilidad, incluso yo te diría, del olvido de la marca, del rechazo de la marca. Me parece que no hay manera de no poder empezar a abrazar ya la diversidad. ¿Y cómo se hace? Porque la pregunta es, bueno, yo ya sé como compañía que tengo que trabajar en diversidad, pero no sé en cuál de las diversidades tengo que trabajar, en cuál de los ámbitos de la diversidad trabajar. ¿Cómo defino eso? ¿Cómo pienso? ¿Tengo que entender mi consumidor? ¿Tengo que hacer investigación de mercado? ¿Tengo que hacer workshop dentro de la organización con mi agencia de publicidad? ¿Cómo se trabaja? Bueno, yo creo que es un trabajo complejo, es un trabajo con varios elementos que arranca como siempre por un autodiagnóstico de la organización y es también entender cómo es hoy mi organización. Primero, estoy seguro que es más diversa de lo que vos te imaginás. Porque en ocasiones la misma cultura de la organización tal vez está impidiendo que las personas se puedan mostrar tal como se quieren mostrar. A veces encontramos como pequeños episodios. Yo en mi trabajo muchas veces de asesorar o acompañar organizaciones en estos temas aparecen discusiones que desde afuera parecen muy sonsas, parecen muy sencillas, pero que son profundas. Me acuerdo una vez que había habido una pequeña discusión con respecto a alguien que quería ir con las uñas pintadas, pero era un varón heterosexual cis, es decir, era una persona que se autoidentificaba como un varón, que también la sociedad lo entendía como un varón y que era heterosexual. Y para parte de esa organización era nada raro, ¿por qué quiere venir con las uñas pintadas? Mirá qué detalle pequeño, pero eso determinó cómo luego en los clásicos encuentros o actividades que se hacen para empleados, que a veces se hacen, bueno, ok, va a venir alguien que haga nail art o va a venir alguien que haga, qué sé yo, no sé, maquillaje, y siempre se suele llamar, por ejemplo, solo a las mujeres para eso, que es simplemente abrir esa apertura. Y este hombre quería ir que le pintaran las uñas, era medio un rockero con eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, había un tipo de diversidad que ni se habían imaginado y es, bueno, cómo cada persona se quiere expresar a sí mismo. Si alguien simplemente trajo ruido por querer pintarse las uñas, por ir a un lugar a pintarse las uñas con su compañera, imagínense todo lo que puede haber detrás de eso, todo lo que las personas no están contando, todos los dolores que no están diciendo. Estamos viviendo también, lo pienso en términos puertas adentro de las organizaciones, de mucha crisis a la hora de encontrar talentos. Entonces, ¿cómo te vas a vincular con los talentos de la nueva generación si vos no podés expresarles y asegurarles un ambiente cómodo, no solo para que se expresen ellos, sino también para que puedan encontrar los valores que estas nuevas generaciones buscan? Entonces, por un lado te diría autodiagnóstico. Entender que tu compañía es más diversa de lo que vos crees, pero tal vez no puede expresarse como vos quieras. Y luego, como bien señalabas también, entender a tus consumidores y entenderlos sin prejuicios. Tratar de ver más allá de lo que se haya hecho hasta ese momento o más allá de lo que quizás siempre la industria hizo o siempre funcionó. Descubrir, como venimos diciendo en esta conversación, que hay muchas oportunidades en la diversidad y que posiblemente haya mercados a los cuales nadie les está hablando por olvido, por prejuicio, por capaz tener la cabeza en el siglo XX, por capaz tener la cabeza, qué sé yo, o muy tradicional, o pensada, bueno, no, esto solo funciona en las grandes metrópolis, o esto no va a funcionar en otro lado. Me parece que justamente hay un montón de espacio para poder ser explorado, conquistado, enamorado, y que se abre cuando empezamos a entender esa diversidad. Que de vuelta es un terreno, como te decía, que tiene sus fricciones, en donde hay que explorar, en donde te puedes equivocar, en donde no siempre vas a ser bien recibido, porque si vos históricamente tuviste un tipo de comunicación, o históricamente te comunicaste o le hablaste a un solo tipo de cliente, cuando quieras hablarle a este nuevo tipo de cliente, tal vez el que siempre vos le hablaste se sienta ofendido, se sienta olvidado, y el otro, el que nunca le hablaste, en principio va a estar desconfiado. Pero una vez que vos mostrás
esto que te decía, que no hay contradicción, que es sincero lo tuyo y que lo haces justamente entendiendo cómo esta diversidad es algo que existe, con la que convivimos. Creo que es ahí en donde aparecen las oportunidades. Tomás, vos antes hablabas sobre la necesidad de ser genuino y que los nuevos públicos son más transparentes y en general la sociedad está reclamando ser más genuino. Ahora, cuando vos tenés que hacer una publicidad tradicional, como era antes, hace 20, 30 años, donde había una vía pública, un comercial de televisión o de cine o de radio, donde había un solo discurso de una marca, hoy, digamos, la digital te permite como segmentar y podría hablarle de distintas tribus o discursos distintos con distintos anuncios. Ahora, ¿cómo se hace hoy para seguir usando los medios tradicionales sin herir a nadie? O sea, ser mainstream, o sea, hablarle a muchos sin lastimar a los pocos o a las minorías. Mira, es difícil, es una conversación que estamos teniendo todos en este momento y me parece que seguramente va a ser el foco de muchas discusiones o de muchas experiencias, ¿no? Con puntos de dolor, con aprendizajes y a veces con errores. Yo creo que hoy por hoy es difícil no ofender a nadie. Ese ideal que hay de, ok, voy a hacer una comunicación blanca, que claro, que nadie se sienta ofendido o que le caiga mal, cada vez es más complejo. Ahora también estamos evolucionando como sociedad. Tomemos por ejemplo el caso del lenguaje inclusivo. Bueno, está recontra como semantizado, ¿no es cierto? En todos los días, cada vez que alguien usa la E, automáticamente el interés no es tanto lo que está diciendo en el lenguaje, sino por qué usó la E, qué implicaturas hay, cómo lo tienen. Vemos a los más jóvenes que la usan de manera cotidiana, ¿no? De manera muy fluida a eso. Quizás más que pensarlo en lenguaje inclusivo, que hoy es un terreno que justamente genera estas divisiones, sí, como decís vos, quiero hablarle a un público más amplio, bueno, pensémoslo al revés, pensémoslo como un lenguaje no excluyente. ¿Qué quiere decir? Bueno, encontremos la forma en donde quizás no tenga que usar, no sé, la designación del masculino para hablar de todas las personas. Exactamente. Sí, exactamente. Digo, requiere alguna vueltita más y posiblemente quizás no se puede usar en todos los casos. Pero yo creo que también la sociedad, así como vos contás, que se ve como nada, más ansiosa o con más hambre de poder ver este tipo de comunicación, creo que también puede detectar, para usar un término de Jean-Paul Sartre, la buena fe. Es decir, también detecta cuando alguien lo está haciendo y hizo el esfuerzo, ¿no? Y trató de hacerlo. Digamos, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y volvemos a eso, ¿no? Cómo es lo genuino lo que genera eventualmente confianza. De vuelta, yo soy pesimista de pensar que vas a encontrar una manera de comunicar de manera eficaz o de comunicar con el estilo que vos quieras sin ofender a nadie. Porque en ocasiones quizás la persona a la que siempre te comunicaste, cuando ves que cambiás en esa manera de hacerlo y ahí se siente excluida o siente que la estás dejando. Pero luego puede volver a reinsentarse una vez que entiende que justamente en ese journey que estás haciendo de empezar a comunicar distinto o a mantener o a crear nuevos puentes, bueno, se vuelve a subir al vagón, digamos, al tren. Ahora tengo una pregunta. ¿Es un error para una marca de consumo masivo hacer un copy que diga todes? Suelto no es un error. Ahora, tenés que saber a qué te vas a enfrentar. ¿Te vas a dejar quizás fuera a más gente de la que incluís? Creo que dejás afuera a más gente que la que incluís. En este sentido, vas a traer un tipo de discusión que no es el foco de lo que vos querés hacer. ¿Okay? Ahora, si tu foco es ese, si vos querés mostrarte a ese público que habla con todes, es perfecto. Ahora, es una especie de radiador para todos otros tipos de bichos. Hablamos de consumo masivo, o sea, grandes marcas que venden a mucha gente. Yo en lo personal lo veo problemático. Lo veo problemático porque me parece que saca el foco. Y la verdad es que, de vuelta, si hay una buena fe y una buena intención y la idea era justamente, bueno, no dejar a nadie afuera, ese tipo de marcas tan evidentes y de vuelta tan semantizadas, es decir, llenas de significados para la sociedad y que posiblemente son el nudo de un montón de conflictos, en donde, nada, vivimos en un momento coyuntural también, en donde a veces esa E puede ser vista por alguien como algo partidario, insólitamente. Esa E puede ser vista como por alguien como algo, no sé, qué sé yo, contrario a ciertas verdades religiosas. Tiene demasiado significado puesto como para que no termine siendo el imán de un montón de discusiones que vos no querés tener.
porque tu voluntad era otra, era comunicar a un público masivo. Entonces yo creo que, y en eso pienso de vuelta en qué pasa con cómo son los equipos de marketing o de comunicación diversos. ¿En qué sentido? Bueno, eso posiblemente no tenga que salir o no termine saliendo si pasa por distintas personas que lo van viendo y van también viendo estos problemas. ¿Entendés? Yo creo que algo también de lo que sucede cuando finalmente se comunica mal o se comunica excluyendo es porque, bueno, no estuvieron los suficientes pasos para esa aprobación. ¿En qué sentido? Bueno, miradas diversas viéndolos, ¿no? Alguien que quizás llame la atención sobre la E, alguien que quizás llame la atención de que solo hay un tipo de cuerpo, alguien que llame la atención pensando en el color de piel que hay, alguien que llame la atención en que hay solamente personas de una edad. Y a veces, ¿por qué no se ve eso? Bueno, porque la gente que lo está evaluando o por lo que trabajó en esas producciones, bueno, nada, tienen ese peso, no esa edad. Claro, exactamente. No exactamente. Bueno, mira, Tomás, hay tantos temas para hablar. La verdad que hablamos un poquito, hablamos un ratito solamente, pero la verdad que tenemos mucho para hablar. De eso se va a tratar el trabajo que vamos a hacer junto con Tomás y con otros especialistas y hacedores en distintos temas. Tomás es doctor en filosofía, hace 20 años que trabaja en temas de diversidad, vinculados con compañías, asesorando y trabajando en explicarles cómo hacer para ser parte, para que todos podamos tener un discurso diverso o por lo menos entender cómo eso afecta a los negocios, ¿no? De eso vamos a hablar en este programa de Mind que se llama Deep Dive Marketing. Es una inmersión, es un buceo sobre algunos temas en profundidad de la mano de especialistas de Dive Masters que nos van a ayudar a entender qué está pasando hoy en algunos temas como el de la diversidad en el mundo del marketing y cómo eso va a terminar afectando o cómo eso termina afectando en los negocios de una compañía. Así que gracias, Tomás, por este tiempo. Por favor, y nos veremos pronto en el programa de San Andrés.